compromisos financieros que en ese momento teníamos, y eso, tuvimos que tomar la decisión de dejar de pagar esos compromisos, y de alguna manera eso fue también para nosotros como hermanos y como socios de esa empresa familiar, la última amortización que pudimos pagar. Cuando vino la siguiente, que ya no pudimos cubrir esa, empezamos a hacer un fondo privado de inversión nuestro con el importe de la última amortización que fue posible pagar, y empezamos a poner eso en una especie en una cuenta, en un cochinito ahí. Casi 2 años después, y después de una negociación muy difícil, de problemas legales, inclusive de intervención de la caja del negocio por parte de nuestros acreedores, logramos una negociación favorable con ellos y pudimos pagar. Después de esa negociación pudimos pagar, llegamos a un acuerdo de pago que pudimos pagar, y quedó capital ahí con el que compramos la primer sucursal de nuestra empresa, y entonces eso ya empezó a traer un crecimiento para nosotros como grupo privado de inversión. Al mismo tiempo empezó a generarse aquí en la comunidad la incursión al giro nuestro. Nuestro principal giro es el comercio de combustible. Empezaron a entrar grupos muy fuertes, con mucho capital, a este giro, y nosotros, otro grupo de socios y yo, de empresarios que estábamos en el mismo giro, decidimos asociarnos y creamos una empresa que se llama Unión Gas de Hermosillo, de la cual formamos partes 5 empresarios del giro que éramos de los más antiguos en ese momento en la ciudad, y empezamos a invertir en tecnología común. Hicimos una oficina que hasta la fecha todavía funciona. Empezamos a compartir tecnología, a compartir clientes, a invertir en publicidad. Nos organizamos para formar pool de compras, con muy buena experiencia, que hasta la fecha está funcionando muy bien. Ya estamos entrando en un programa de crecimiento con ese grupo de Unión Gas de Hermosillo. Uno de los socios de Unión Gas de Hermosillo y yo platicábamos, porque este negocio es un negocio que muy seguido presenta problemas de liquidez cuando se vienen días festivos, y hay días que no funcionan los bancos, en fin, como todos los negocios, ¿verdad? Hay necesidades serias de liquidez en ciertas fechas, y platicábamos cómo le podíamos hacer para empezar a hacer una especie de cundina entre nosotros, y que cuando le tocaba a uno, pues ese ya resolvía un poquito su problema, y así irnos. Y le hicimos algunos intentos, pero nunca concretamos nada. Un día me habla este empresario, que hoy es el presidente nacional de los gasolineros, Francisco Gallardo, y me dice: Chava, ¿te acuerdas de lo que hemos platicado, de hacer un grupo que aporte recursos y para tratar de resolver nuestro problema de liquidez? Y cómo no, bueno, vamos a reunir en la oficina de otro empresario para platicar, te invito a ver si podemos. Y pues parte por necesidad y parte porque me gustó la idea, acudí esa tarde a esa reunión, con la idea de que yo iba hoy con algún otro de mis socios, vacilamos al respecto. Yo pensé que yo iba a una cundina a aportar una cantidad que fulano mes me iba a tocar a mí el recurso de los 10, y pues yo ya iba a resolver un poquito el problema en ese momento. Y al estar ahí en la junta me di cuenta que no se trataba de eso, que se trataba de otra cosa. No conocía quizás a 2 o 3 de los empresarios que ahí estaban reunidos, y sí, en un primer término me intimidó, inclusive hasta cierto punto, pues los empresarios que estaban ahí reunidos, pero me gustó mucho lo que ahí se planteó. Y el planteamiento no era reunir recursos para que le toquen a cada quien para que resuelva su problema de liquidez, sino que el planteamiento era: vamos a reunir recursos, vamos a reunir experiencias de todos los que estamos aquí para formar empresa. Entonces, el único requisito que ahí había, además de estar aportando las colegiaturas ahí cada mes, era el otro requisito era ser empresario, tener tu empresa, tener tu... Entonces, pues simplemente por las personas que estaban ahí en la mesa,
fue para mí muy atractivo participar en ese grupo. Casi el primer año y medio de vida del grupo se nos fue en conocernos, porque repito, creo que fueron 3 de los socios que forman parte hoy del Grupo McCoy, iniciativa de 3 socios, que ellos fueron invitando gente, pero en realidad no nos conocíamos muy bien. Entonces el primer año y medio, cada mes nos reuníamos en la empresa de cada uno de los 10 a platicar y a mostrarles a los otros 9 la empresa de cada uno, y al mismo tiempo íbamos trabajando en ese ahora. Han pasado ya 8 años y hemos aprendido mucho, y creo que sobre todo yo no hemos dejado todavía de aprender cada día cosas nuevas. Hemos incursionado en algunos negocios, tenemos una pequeña empresa y tenemos algunas inversiones en bienes raíces, pero más que nada a esta experiencia, el cúmulo de experiencias que entre los 10 hemos ido aportando a esta sociedad, lo que nos ha enriquecido, creo yo, a todos. Hemos estado trabajando el último año y son cosas que han venido desde un principio, pero que no terminan nunca de estar perfectas, y hay que siempre seguir trabajando en ellas, que vienen siendo cómo serían los modelos de entrada a esta sociedad, los mecanismos de salida cuando en un momento dado eso se tenga que dar, los reglamentos internos nuestros de operación, el establecimiento del valor de las acciones en el momento que uno de nosotros tenga que salir, y en fin, una serie de aprendizajes. Concluiría yo con que a lo largo de estos 18 años que les comento que tengo yo trabajando en el mundo, pues, de los negocios y de la empresa, desde el primer día que empezamos allí en lo que es la empresa familiar y que es mi actividad del día a día, y después en la sociedad y en el fondo de inversión que tenemos con socios del mismo giro, y terminando con este otro fondo de inversión con empresarios de otro giro, pues para mí, en lo personal, los fondos privados de inversión, estas sociedades han demostrado para mí ser el vehículo de crecimiento de la empresa, de esta empresa, tanto del capital como del patrimonio, crecimiento patrimonial, pero más importante que todo esto ha sido el crecimiento personal mío como ser humano, porque me ha permitido aprender de tantos valores importantes que tienen todos los socios con los que me toca trabajar día a día en cada una de estas sociedades. No termino nunca de aprender de todos ellos y de agradecer a Dios y a mis socios la oportunidad de formar parte de estos grupos. Muchas gracias. En esos 8 años, ¿tú sabes cuál es la rentabilidad que te han dado esas inversiones? O sea, ¿tienes idea de qué tan rentable es? Digo, no has platicado el detalle de esas inversiones, ¿verdad? Pero bueno, veo que debe haber un líder ahí, todos hay afinidad por los giros originales, pero desde el punto de vista negocio, esas inversiones que se han realizado, que desconozco los montos también, ¿qué tan rentables han sido? O sea, en términos de rendimiento sobre la inversión, o cómo deciden entrar inclusive a ciertos proyectos, ¿quién los invita? ¿Cómo se evalúan? Tardamos mucho en entrar al primer proyecto. Tardamos, aquí están algunos de mis socios, no estoy seguro, pero creo que 3 o 4 años nos llevó entrar al primer proyecto, porque desde el punto de ángeles inversionistas de NAFIN, gente que se enteraba que nos reuníamos por ahí cada mes y nos invitaban a participar en proyectos, pero estando, como tú bien dices, estando 10 empresarios y de diferentes giros, pues no faltaba, siempre hay un abogado del diablo, tenemos uno muy bueno ahí, que si unos andábamos acelerados en entrar en un proyecto, nomás de escucharlo a él lo que podía pasar, pues nos desanimábamos y mejor seguíamos adelante haciendo el cochinito y buscando que llegara a una mejor oportunidad.
yo creo que hace como unos 3 años hicimos el primer negocio cuando ya estábamos convencidos los 10 de entrar. Y tenemos una mecánica, dependiendo del tipo de proyecto, hay ocasiones que 7 de 10 votos ya son favorables, hay ocasiones, dependiendo del tipo de negocio, en la que tienen que ser los 10 votos los que estén a favor. Son diferentes las situaciones. En cuanto a un porcentaje de rentabilidad sobre inversión, sería muy difícil para mí dártelo, porque además algunos de los proyectos pues todavía no se realizan, ¿no? Están todavía así es. Una pregunta, básicamente las inversiones que han hecho han sido inmuebles, Básicamente sí. casi. Y ahora, durante todo el proceso de empezar a los 3 años antes de empezar con su primera inversión, ¿cómo fue la cuestión de organización de ustedes? ¿Cómo fue la cuestión de pensar en un futuro, cuestión fiscal? Ya ves que es muy complicado. ¿Cómo se prepararon para eso? Pues, por ejemplo, cuestión fiscal, cada uno de nosotros, en las 10 empresas que formamos parte del grupo, cada uno tiene su fiscalista. En unas ocasiones invitábamos a uno, en otras ocasiones invitábamos a otro, y íbamos armando los criterios dependiendo del tipo de proyecto que íbamos a realizar en ese momento. Cada vez que ustedes hacían una inversión, creaban una nueva empresa, algo así. Más o menos. Arriba tenemos algunas sociedades anónimas. Cada sociedad anónima es dueña de una propiedad en especial, y cada sociedad dueña de esa propiedad, dependiendo del tipo de propiedad, tiene sus reglas, ¿no? Y sí la hemos regado. Empezamos, o sea, la primer propiedad que compramos, comprendimos que habíamos hecho un error cuando la vendimos. Tuvieron que ir todas nuestras esposas a la notaría a firmar. Entonces dijimos, oye, ya la que sigue ya no volvemos a caer en el error. ¿Qué tienen que hacer las esposas? No, o sea, yo agradecido por Hay que sacarlo. La reglamentación de ustedes interna es muy estricta, se fueron muy, como dices, de ser abogado del diablo, se fueron muy detallado toda la reglamentación de ustedes, y lo tienen establecido en un tipo de reglamento. Lo tenemos establecido en un reglamento, pero no termina ese reglamento nunca de estar definido. Nos van sucediendo detalles que nos hacen entender que eso tiene que estar en constante modificación. Te pongo rapidito un ejemplo. Uno de nuestros socios tuvo un problema grave de salud, y nosotros teníamos todo el know-how de lo que íbamos a hacer cuando uno de nuestros socios falleciera o dijera yo ya me quiero ir, pero nunca contemplamos la posibilidad de que uno de los socios estuviera imposibilitado y no supiéramos en realidad. O sea, entonces eso nos sentó otra vez a los 9 a pegar otra estudiada y hacerle una modificación al reglamento. Es una sociedad la que tiene ya constituida, sociedad anónima. Sí, es una SEAS, de hecho son algunas SEAS. La empresa que tenemos ahorita trabajando, que yo creo que de los proyectos que tenemos es la única que está trabajando como empresa, con empleados y con una operación del día a día, es un trailer park en Bahía de Quino. Le entramos ahí en un principio básicamente por la cuestión inmobiliaria, nos gustó la propiedad y entramos. Y ya una vez que estábamos adentro, dijimos, bueno, vamos a operar esto, y lo empezamos a prometer. Es una sociedad anónima, y cada inversión que hemos hecho adicional a esa, son sociedades que operan con distintos reglamentos y con distintas razones sociales inclusive. Una pregunta, ¿le siguen poniendo el cochito o están invirtiendo las ganancias? ¿O qué están haciendo? Hemos dejado de poner en ciertas ocasiones, muy poquito yo creo, en base a proyectos específicos hemos reactivado otra vez la operación. Inclusive para finalizar el año pasado ya fue con montos muy superiores a lo que veníamos haciendo desde un principio, porque tenían un destino específico esos recursos. Cuando estábamos todavía nada más poniéndole el cochito sin tener un proyecto definido, sí hubo el momento que dijimos, oye, vamos bajándole a esto, porque hasta que no tengamos un destino específico para estos recursos, podamos calcular, si le metemos un poquito más o le damos para atrás. Lo que pasa es que cuando estábamos en esa dinámica de pararle fue cuando se vino un proyecto importante, y entonces ya seguimos y así seguimos.
Salvador, ¿y en qué tipo de instrumentos lo invierte? ¿Bancarios? En el Inter, ¿no? Sí. Uno de nuestros socios, que aquí está, en este salón, trabaja su actividad, aparte de su actividad como empresario, es director de Casa de Bolsa Santander, Álvaro Corella. Y pues él es el que nos asesora ahí en la cuestión de inversión de recursos. Inclusive nos hemos ido a dólares, hemos salido de dólares, nos hemos ido así a diferentes mecanismos, siempre guiados un poquito por su experiencia, que es lo que él hace todos los días. Gracias por el teléfono. Pues si no tienen más preguntas para él, de todas maneras ahí tengan, si les queda alguna, para darle paso a la presentación del señor Octavio. Bien, buenas tardes, mi nombre es Octavio Sánchez. Es una mala hora para emprender cualquier conversación, porque después de la comida como que da sueño. Entonces voy a tratar de hacer una presentación muy breve con la idea pues de no distraerles mucho su atención y no cansarlos, y también de dar oportunidad a que haya preguntas, todas las preguntas que gusten hacer, y en la medida de lo posible pues también tratar de contestárselas. En nuestro caso iniciamos lo que se llama un club de inversionistas. Lo hicimos en conjunto con Canacintra, es una promoción que hicimos conjuntamente con Canacintra Hermosillo. ¿Cuál fue la motivación para iniciar esto en este caso? Desde hace años pues percibimos nosotros que en nuestro medio, y es un problema de casi todo el país, no hay fuentes de financiamiento vía capital para las pymes. Hay una ausencia. En general, el uso de capital de riesgo en México estamos en pañales, y pues Sonora no es la excepción. Estamos seguramente más atrasados que en México. En esta gráfica vemos al 2004 cómo se repartía la inversión de capital de riesgo en el mundo. Norteamérica se llevaba el 41%, esto es Canadá y Estados Unidos, no incluía México. México está incluido dentro de Latinoamérica. En una gráfica 2 años anteriores, Latinoamérica se llevaba mucho más de la inversión de capital de riesgo en el mundo, y la disminución de Norteamérica representó crecimiento en Europa, en Asia y en África, inclusive, que antes no figuraba. Ahí pueden ver a África con 3%, más que Latinoamérica, que solo tiene el 1%. Y dentro de Latinoamérica, pues nuestra posición es, a nivel país, pues es también una posición que no corresponde al tamaño de la economía de México. Brasil se lleva la mayor parte, le sigue Argentina, que es un país económicamente mucho más chico que México, y Chile, que es mucho más chico que nosotros, pues tiene la mitad de lo que tiene México. Entonces nosotros veíamos desde hace años esa ausencia de la industria de capital de riesgo en nuestra región, y empezamos a investigar sobre los mecanismos que había para esto. Aquí en México, y seguramente ustedes oyeron hablar de la figura de las incas, que es la que más se estuvo usando, y que en realidad pues nunca detonaron. Sí se desarrollaron algunas incas, aquí mismo en Sonora hubo una, no terminó bien la experiencia, no permaneció. A nivel nacional, pues la más exitosa es la de Carlos Slim, o fue la de Carlos Slim en su momento. Y en este proceso nos encontramos a fines del año antepasado con un modelo que estaba auspiciando la Secretaría de Economía a nivel nacional,